Bienvenidos amigas y amigos a un nuevo video sobre Golang. Probablemente uno de los motivos por el que mucha gente usa Golang es por la facilidad al momento de crear APIs. Actualmente existen muchos frameworks que nos ayudan a hacer esto, tales como GorillaMux, Echo o Gin. Sin embargo, el día de hoy veremos cómo crear nuestro propio REST API usando solo la librería estándar de Golang. Así que para esto he decidido dividir el video en 3 diferentes temas que creo que nos ayudarán a entender mejor cómo funcionan los servidores HTTP en Go. Muy bien, así que lo primero que vamos a hacer es crear una respuesta muy simple de tipo GET. Vamos a ir a nuestra función main y lo primero que vamos a hacer es crear nuestro struct de tipo server. Eso lo podemos hacer utilizando la librería http.server. Esto vemos que puede recibir diferentes parámetros, los cuales nos ayudan a configurar mejor nuestro servidor. Por ahora nos vamos a enfocar en este parámetro que dice addr, lo cual es el address. Aquí es donde vamos a especificar cuál es la dirección y el puerto donde va a estar corriendo nuestra aplicación, nuestro REST API. Así que vamos a decir que va a ir corriendo en el puerto 8080. Para esto vamos a escribir 2 puntos seguido por 8080. Esto lo vamos a guardar en una variable, lo vamos a asignar a una variable que se va a llamar server. De hecho, vamos a renombrar srv y luego podemos decir srv.listenandserve. Eso significa que nuestro servidor va a iniciar. Esto nos devuelve un error en caso que ocurra. Y si existe un error, vamos a mandar una señal de panic. Sin embargo, no tenemos ninguna ruta configurada, así que vamos a hacer eso. Vamos a utilizar nuevamente con el paquete http.handlefunc. Con handlefunc nosotros vamos a especificar cuál es la ruta y luego cuál es la función que se va a ejecutar cuando nosotros mandemos a llamar esta ruta. Así que vamos a escribir en comillas la ruta slash, significa que sería el root de nuestra aplicación, coma, seguido por una función que reciba un response writer y un request. Así que vamos a dejar que nuestro Visual Studio Code autocomplete. Y voy a renombrar esto a solamente W. Y aquí podemos ver la estructura básica de nuestros handlers, donde tenemos un response writer, aquí es donde vamos a enviar las respuestas, y donde tenemos un request. Esta variable recibe todo lo que viene desde afuera. Así que, por ahora, solamente vamos a mandar una respuesta que diga un mensaje. Vamos a utilizar fmt.fprintf. fprintf recibe una variable que es de la interfaz io.writer y aquí podemos utilizar nuestra variable que se llama w. Luego el mensaje que queremos enviar y por último podríamos pasarle diferentes parámetros si necesitáramos, pero por ahora solo vamos a enviar un mensaje y como se lo estamos pasando al paquete HTTP, una vez que nosotros iniciemos nuestro servidor ya vamos a poder hacer uso de esta función. Muy bien, vamos a iniciar nuestro servidor. Vamos a decir go run main.go y vemos que nuestra consola se queda esperando. Eso es porque esta función bloquea la ejecución del siguiente código hasta que termine. Así que ahora nosotros podríamos ir a nuestro navegador, buscar esta ruta con la ruta slash y vamos a recibir este mensaje. Para eso voy a ejecutar un comando en la consola para mandar llamar esta IP. Vamos a decir curl request es de tipo get y la IP que vamos a buscar es 127.0.1, que es mi IP local, seguido por el puerto, que en este caso es el puerto 8080, es el que indicamos aquí. Así que ahora si damos enter, vemos que me manda el mensaje hello there visitor, porque entró a esta ruta, la cual es la ruta principal, y ejecutó esta función, este código. Así que de esa forma ya hemos configurado nuestra primera respuesta HTTP. Sin embargo, ¿qué sucede si yo envío, en vez de un método get, envío un método post? Vemos que me sigue mandando el mensaje. Posiblemente sea lo que querramos, pero generalmente es bueno diferenciar el tipo de método para cada una de las funciones. Así que para eso vamos a ir a nuestra función get y vamos a preguntar cuál es el tipo de método que está utilizando el cliente, la persona que está haciendo el request. Así que vamos a hacer un if y dentro de la función de request r
podemos obtener cuál es el método que se está utilizando, r.method. Así que vamos a preguntar si r.method no es igual a get. En ese caso vamos a retornar un mensaje de error. Vamos a copiar esto de aquí, vamos a poner aquí y vamos a decir method not allowed y return. Con esto, si no es un método get, vamos a decir que ese método no está especificado y no vamos a enviar nada más. Ejecutamos nuestra aplicación nuevamente. Aquí ejecutamos un método post y vemos que dice method not allowed. Sin embargo, en vez de escribir el tipo de método con un string plano, podemos utilizar los que ya vienen dentro del paquete HTTP. Y estos son el método get. Es simplemente una constante que dice exactamente lo mismo, get. Es importante mencionar que al momento de nosotros enviar una respuesta desde nuestro servidor HTTP, es necesario enviar un código de estado, un status code, correspondiente a lo que estamos enviando. Para esto existen muchos status codes que podemos utilizar. El más común es el 200, significa que todo estuvo bien y es cuando nuestro código se ejecutó de forma correcta y enviamos una respuesta. Asimismo, hay diferentes estados, por ejemplo, cuando creamos un objeto en nuestra base de datos o algún usuario, podemos enviar un estado de 201. Para los errores, podemos ver que hay uno que es el 400, significa bad request, 401 dice unauthorized, y así sucesivamente. Hay diferentes códigos para cada uno de los diferentes eventos que sucedan en nuestro servidor. Así que para esto vamos a agregar esa funcionalidad a nuestro servidor. Así que ya que estamos diciendo que el método no está permitido, vamos a enviar también el status code correspondiente a este evento. Para eso, los status codes van en los headers. Así que podemos decir write header. Vamos a escribir un header que va a ir en nuestra respuesta. Así que vamos a decir http.status method not allowed. Vemos que ya el paquete HTTP tiene muchas constantes que nos ayudan a escribir nuestro código. De esa forma, ahora si ejecutamos nuestro código y alguien envía un método que no estamos permitiendo, ellos van a poder recibir este status code en los headers y van a poder, lo cual es un estándar para poder diferenciar qué es lo que está sucediendo. Muy bien, con esto tenemos las bases para pasar a un siguiente nivel. Y es que ahora vamos a crear un paquete que pueda recibir diferentes requests, unos de tipo get y otros de tipo post. Así que para esto voy a crear un nuevo package en nuestro proyecto. Se va a llamar server y vamos a crear server.go. Lo primero es que vamos a crear nuestra función de new, el cual va a crear nuestro servidor y este servidor va a tener todas las rutas que queramos configurar. Esto va a devolver un http.server return http.server. Vamos a recibir cuál es la dirección en los parámetros de tipo string. Por ahora, eso es todo lo que vamos a hacer en este archivo. Vamos a crear otro file que se va a llamar handlers. Dentro de handlers vamos a crear las diferentes funciones que se van a ejecutar en cada una de las rutas de nuestro servidor. Vamos a copiar esta que ya tenemos aquí y a esto lo vamos a llamar index, porque es la función que se ejecuta una vez que iniciamos a la ruta principal. Por motivos de práctica vamos a crear un nuevo struct, el cual se va a llamar country. Country va a tener simplemente dos parámetros. Uno será el nombre y el otro será el lenguaje. Vamos a crear dos rutas, una que me ayude a agregar countries y otra que me ayude a obtener todos los countries que han sido agregados. Así que vamos a decir get countries. Y esto es muy importante, siempre debemos recibir esta misma estructura de datos, de parámetros, el cual es un response writer y un request. También vamos a crear una función que se llame add country con los mismos parámetros. Y por último vamos a crear un nuevo file que se va a llamar rutas.
Aquí donde vamos a definir las diferentes rutas que van a llamar a los handlers. Vamos a crear una función que se llame initRoutes y aquí vamos a decir http.handleFunc. La primera ruta que tenemos es el index, así que vamos a decir index. Sin los paréntesis ni nada, solo le pasamos el nombre de la función que se va a ejecutar una vez nosotros llamemos a esta ruta. Y la segunda función, handleFunc, será pleca countries. Y en este caso vamos a crear una nueva función y vamos a especificar, dependiendo del tipo de método, ya sea get o post, vamos a llamar a una de nuestras funciones. Así que vamos a hacer un switch al tipo de método. Así que en el caso que sea de tipo get, vamos a ejecutar nuestra función que se llame getCountries y le pasamos los parámetros de w y r. En el caso que sea de tipo post, vamos a ejecutar nuestra función de addCountry, le pasamos nuevamente los parámetros. Y si no es ninguno de esos dos casos, significa que estamos utilizando un método que nosotros no hemos especificado. Así que podemos mandar esta respuesta donde decimos que ese método no está permitido. Ok, ahora que ya tenemos nuestras rutas, hemos definido nuestros handlers, en la función de newServer podemos, antes de crear nuestro server, vamos a mandar a llamar la función de initRoutes. Vamos a borrar esto de aquí. Y ahora podemos decir server.new. Aquí vamos a mandarle la dirección. Nuevamente vamos a utilizar el puerto 8080. Y esta parte de aquí se mantiene igual. Muy bien, ahora vamos a seguir con la lógica. Vamos a crear nuestro primer endpoint, que sería el de getCountries. Y en este es muy fácil, porque simplemente debemos retornar todos los countries que han sido agregados. Así que vamos a crear una variable global que se va a llamar countries. Esta es de tipo country y la vamos a inicializar también. Cuando ejecutemos esta función solamente vamos a devolver esa variable. Así que vamos a utilizar fmt.fprintf. Vamos a mandarle nuestra variable w. El formato de la respuesta, aquí vamos a decir %v. Y vamos a mandarle la data, que sería countries. Si ahora ejecutamos nuestra aplicación y mandamos a llamar ese endpoint, vemos que estamos recibiendo un arreglo vacío, lo cual está bien porque no tenemos nada agregado a nuestra variable de countries. Sin embargo, está sucediendo algo y para esto voy a cambiar al navegador. Y es que si hacemos lo mismo desde el navegador con trees, vemos que estamos recibiendo una respuesta vacía, lo cual está bien. Pero si inspeccionamos, vamos a la pestaña de Network y ejecutamos nuevamente, le damos un refresh. Vemos que aquí está intentando hacer el request a countries. Vemos que recibimos un status 200, lo cual está bien. Pero si vemos los headers, vemos que aquí nos está especificando que el tipo de contenido es de texto plano. Lo correcto sería que aquí fuera el contenido de tipo application JSON. ¿Por qué? Porque estamos enviando una respuesta de tipo JSON. Así que vamos a corregir eso. Primero que nada me gustaría cambiar, en vez de utilizar el paquete de FMT, vamos a utilizar el paquete de JSON. Dentro de JSON tenemos una función que se llama newEncoder. NewEncoder recibe una variable que es de tipo io.writer. Vamos a pasarle nuestra variable de tipo que se llama w. Y ahora utilizamos la función encode. Dentro de encode vamos a pasarle la data que queremos enviar en la respuesta, la cual es countries. Muy bien, hasta aquí todo bien. Sin embargo, antes de esto vamos a especificar el tipo de contenido. Para esto vamos a decir w.header.set. Y ahora vamos a especificar uno de los headers. Si recordamos, decía que el header se llamaba content type, así que vamos a escribir eso. Y el valor de este header será application pleca JSON. Muy bien, ahora sí, ejecutemos nuevamente. Y vamos a regresar al navegador, refrescamos la página y revisemos countries en la pestaña de network. Vamos a los headers. Y ahora sí, vemos que el content type dice application JSON. Perfecto, ahora sí estamos enviando las respuestas con el header y el status code correspondiente.
Ok, vamos a parar la ejecución y ahora vamos a configurar nuestro último endpoint, el cual sería el de agregar un count. Lo más común es que las endpoints que son de tipo post reciben la data dentro de su body. Así que si revisamos nuestra variable que se llama R, vemos que hay un parámetro que dice body. Dentro de body viene todo lo que estamos enviando desde el navegador, desde el cliente. Sin embargo, si vemos el tipo de dato, pues nos dice que es una interfaz de read closer. Así que necesitamos convertir esta data a una estructura de datos de Golang. Para eso, nuevamente vamos a utilizar nuestro JSON.newDecoder y aquí vamos a pasarle nuestra variable R. De hecho, sería r.body. Ahora decimos .decode. Aquí vamos a pasarle una estructura en la cual queremos que se copien los datos que vienen en el body. Vamos a crear esta, que se va a llamar country, y es de tipo puntero de la estructura country. No tiene datos por ahora, así que solo le pasamos esto. Es muy importante que sea de tipo puntero. Si creamos nuestra variable de esta forma, aquí tendríamos que pasarle la referencia. Por ahora prefiero dejarlo de esta manera. El decode me va a devolver un error y si existe un error, vamos a enviar una respuesta correspondiente. Para eso vamos a setear el status code correspondiente, que en este caso sería bad request, y vamos a enviar un mensaje, el cual sería simplemente el error. Una buena práctica sería manejar errores personalizados en cada uno de estos eventos. Por ahora simplemente enviaríamos el error que suceda en este caso. Y por último, vamos a decir return para que no continúe la ejecución de nuestro código. Muy bien, si esto funcionó, significa que ahora tenemos una variable tipo country y sus parámetros ya tienen valores. Así que ahora lo que sigue sería decir countries es igual a pen countries y le vamos a agregar nuestra variable de country. Por último, podríamos enviar un mensaje solamente para indicarle al usuario que todo estuvo bien. Y podríamos decir country was added. Muy bien, vamos a levantar nuestro servidor, go run. Y ahora vamos a enviarle un request. Curl request de tipo post a nuestro servidor que está en esta ruta, puerto 8080. Y ejecutamos el endpoint que se llama countries. Le mandamos un data row. Y dentro de data row vamos a enviarle los datos que esperamos. Si vemos country, tiene un name y tiene un language. Así que esto sería un tipo JSON. El name sería USA, coma. Language sería inglés. Ahora sí, ejecutamos y vemos que me da la respuesta que el country was added. Significa que todo estuvo bien. Vamos a corroborar esto y vamos a mandar a ejecutar el endpoint de countries y vemos que ahora sí me devuelve un arreglo y ya tiene un valor adentro. Muy bien, ya hemos creado nuestro paquete de server, el cual tiene nuestras rutas y mandamos las respuestas con sus status codes. El último tema que quisiera mencionar es el llamado Graceful Shutdown. ¿Qué significa eso? Bueno, si vemos la forma en que estamos inicializando nuestro servidor, está bloqueando la ejecución del código que sigue. Significa que si yo quiero hacer algo después de esto, por ejemplo, si quiero mostrar un mensaje en consola y yo ejecuto mi aplicación, si yo presiono control C, vemos que recibí una interrupción y no recibí ningún mensaje de la consola. Es mejor hacerlo de la siguiente manera. Vamos a crear un channel. Así que vamos a decir server done chan va a ser igual a make. Y vamos a crear un channel y el tipo de channel será os.signal. Vamos a estar escuchando por señales del sistema operativo y le vamos a indicar que el tamaño o la capacidad de este channel es de 1. Solo vamos a recibir una señal. Si necesitas repasar lo que son los channels, te recomiendo mis videos en el canal sobre GoRoutines y channels. Después de esto, vamos a utilizar uno de los paquetes de Golang llamado Signal. Y dentro de Signal hay una función que se llama Notify. Notify va a enviar una señal que reciba del sistema operativo hacia uno de nuestros channels. Vamos a pasarle el channel que acabamos de crear
Luego de especificar el channel, podemos enviar la lista de señales a las que vamos a estar escuchando. Así que vamos a utilizar os.interrupt y también syscall.seekTerm. Ahora vamos a borrar esta parte de aquí y vamos a ejecutar nuestro listen and serve como una GoRoutine. Después de esta GoRoutine, vamos a estar esperando a que nuestro server chan reciba una señal. No es necesario recibirlo en una variable. Simplemente vamos a esperar a que reciba una de las señales. Y una vez que reciba las señales, vamos a seguir con la ejecución y vamos a decir srv.shutdown. Shutdown vemos que recibe un parámetro que es de tipo context. Vamos a crear esa variable. Vamos a decir ctx es igual a context.background. Por ahora no vamos a entrar en detalles sobre los contexts, así que solo vamos a crear la variable y se lo vamos a pasar. Ahora podemos mostrar unos mensajes de salida. fmt, de hecho vamos a utilizar log.println server started. Y al terminar la ejecución vamos a decir server stopped. Ejecutemos nuestra aplicación y vemos que dice que se inicializó el servidor. Podemos comprobarlo si hacemos un llamado curl. Vemos que sigue funcionando perfectamente. Y ahora si yo presiono control C, vemos que dice server stopped. ¿Por qué? Porque recibió una de estas señales, recibió el channel, así que detuvo su ejecución y ahora pasó a detener el servidor. Por último, vemos que listen and serve podría devolvernos un error. Una buena práctica sería englobar esto en una función. Vamos a copiar y lo vamos a poner dentro de la función. Esta función será de tipo GoRoutine y aquí vamos a esperar algún error. Si hay algún error, en ese caso vamos a decir panic error. Así que de esta forma estamos previniendo que si sucede algún error cuando estamos levantando nuestro servidor, vamos a poder revisar ese error en nuestros logs de la consola. Muy bien, dejaremos el video hasta aquí el día de hoy. Hay muchos más temas que podemos revisar referentes a los REST APIs en Golang. Hay muchas más funcionalidades que podemos ir explorando. Por ahora solo me interesaba mostrarles un ejemplo muy sencillo de cómo levantar nuestro REST API. Como mencioné al inicio, existen muchos otros frameworks que podemos utilizar que nos hacen la vida más fácil. Sin embargo, es muy importante ver los fundamentos sobre los que se forjaron estos frameworks. Así que, muy bien, espero que el video les haya sido de mucha utilidad y nos vemos a la próxima.